Ok, síndrome urémico. Bien, para empezar tendríamos que saber qué es una uremia, o qué es uremia. Ok, ¿qué es urea? Para empezar. Bueno, ¿o qué es el síndrome urémico? Para empezar entonces tenemos que hablar un poco sobre la búsqueda de toxinas urémicas. ¿Ok? Todo esto de las toxinas urémicas dio como los primeros, digamos que resultados en 1847, cuando existía una persona, obviamente con una enfermedad renal, que buscaba, bueno, en el estudio se refiere a Papiorri, el cual buscaba una contaminación de la sangre con orina. Y se refería a los signos y síntomas resultantes de una enfermedad renal que terminaban en muerte. ¿Ok? Bien. En nefrología, el término toxina se emplea para encuadrar todos los componentes que se acumulan y causan anormalidades bioquímicas y físicas, y también de su función, fisiológicas. ¿Okay? En pacientes obviamente con una enfermedad renal. Para hablar específicamente de una toxina urémica, debe reunir esta toxina a estos criterios. 1. Que sea o que tenga una entidad química. Segundo, deben exceder su concentración en relación a sujetos no urémicos, o sea, mayor concentración de esta toxina. Y tercero, esta concentración debe estar relacionada con signos y síntomas. Los síntomas deben desaparecer al disminuir la concentración. Definamos. El síndrome urémico es el deterioro de las funciones bioquímicas o fisiológicas, en conjunto con la progresión de la enfermedad renal. ¿Okay? Resultando en síntomas complejos y variables. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la urea? La urea, por eso es síndrome urémico, porque es la concentración de urea, esta va a ser sintetizada en el hígado. ¿De dónde? Es el producto final de las proteínas. Que de ahí importante que a los pacientes renales se les disminuya la cantidad de proteínas en la dieta. Ok, entonces hígado sintetiza, después a partir de proteínas libera su desecho, digámoslo así, llamado urea.
¿ok? El riñón es obviamente quien se encarga de eliminar grandes cantidades de urea en la orina, concentrada para minimizar la pérdida de agua. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú tomas mucha agua, la cantidad de desechos, tanto en una orina con mucha agua como en una orina muy concentrada, la cantidad de desechos es la misma. Si tú tomas poca agua, esa orina va a estar muy concentrada. ¿Por qué? Porque hay poco líquido, pero la cantidad de desechos tiene que ser la misma. Contrario, si tomas mucha agua, esa cantidad de desechos sigue siendo la misma, pero la orina se considera diluida. ¿Por qué? Porque hay mucha agua en la misma cantidad de desechos. No quiere decir que si tienes poca agua, deseches menos. ¿Ok? No, al principio no en un adecuado funcionamiento renal. Pero ¿cuál es lo grave de que exista urea entonces o un acúmulo de urea? Bien, la urea se sintetiza a partir de amonio bicarbonado. ¿Ok? Y puesto que los niveles de amonio son tóxicos, se especula entonces que la regulación de los receptores de urea permite entonces que los hepatocitos, porque acuérdense que es quien sintetiza la urea, aumentan la producción de urea para evitar el acúmulo de amonio. Entonces, si se dan cuenta, vamos por un punto. Los hepatocitos están aumentando la producción de urea a partir de proteínas, ¿ok? De proteínas sale urea gracias al hígado. Y después de urea sale amonio. Entonces, la urea puede ejercer efectos tóxicos directos o indirectos. ¿Cuándo? Cuando se convierte en amonio, ¿ok? O dióxido de carbono. Principalmente porque hay ureasas bacterianas quien te ayuda a que se produzca de forma de dióxido de carbono. ¿Ok? El amonio entonces que ya fue liberado va a irse por el epitelio intestinal hacia la circulación porta, o sea, hígado. ¿Ok? Y aquí se convierte en urea hepática. De tal manera que los niveles de amonio pues tienen que ser normales porque ya pasó por todo esto y terminó siendo urea. ¿Ok? La urea se ha reconocido como un marcador soluto de retención y se ha correlacionado convincentemente con resultados clínicos en hemodiálisis. ¿Qué significa? Retención. ¿Ok? Aquí es en donde entra nuestro buen amigo el riñón, quien no está expulsando, liberando, sacando la urea. Entonces quiere decir que se está almacenando urea. Una vez entonces que hay niveles excesivos de urea, se desarrolla debilidad, anorexia, inatención, diarrea hemorrágica, que tiene que ver hemorrágica. Hay algo que no les dije y que creo que sí es importante. Tanto en riñón como en los eritrocitos existen receptores de urea. ¿Qué es esto? Ahí es en donde van a llegar y se va a pegar la urea. ¿Ok? Entonces también hay una alteración hemorrágica. De hecho, hay un síndrome llamado síndrome urémico hemolítico,
síndrome urémico hemolítico, ¿ok? Porque recuerden, los eritrocitos también tienen receptores, ¿ok? Puede haber vómito, hipotermia y muerte. Cuando nosotros hablamos de síndrome urémico, no es lo único, la urea, no es lo único que se encuentra concentrado. También hay una concentración de guaninas, fosfatos, oxalatos, de algunos ácidos grasos, otras unidades, otros que están unidos a proteínas, como la homocisteína, ¿ok? Prácticamente todas estas afecciones, alteraciones, nos puede dar, digamos que como resultado o como consecuencia, una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, la acidosis y todavía la concentración de urea, pues nos va a hacer, cumplen los criterios de toxinas urémicas. Entonces, aquí vamos a pensar en esto. Tengo mucha urea, no la estoy expulsando, se está guardando. Entonces, ya encontré los signos y síntomas. El diagnóstico prácticamente es buscar las concentraciones de la misma. ¿Ok? Y por último, un tratamiento. ¿Cómo saco lo que mi cuerpo, o bueno, lo que mi riñón específicamente no está depurando? Tenemos un método que suplanta prácticamente la función del riñón, llamado hemodiálisis. ¿Ok? Espero que sí hayan entendido un poquito sobre todo a este rollo de qué es la urea y cómo se almacena y todo.